Buen día, Inge. Sí, se Sí, que escucha, se Inge. escucha. Está bien. Bien, continuamos entonces ya con el avance de un nuevo capítulo, Sistema de bombeo neumático en flujo continuo. En el anterior capítulo hemos visto el bombeo neumático y en el capítulo 5 y 6, ¿no? Bombeo neumático, y hemos visto que existen diferentes tipos. Bombeo neumático continuo, bombeo neumático intermitente, y en el bombeo neumático continuo hemos hablado que la inyección se realizaba de forma constante y en el intermitente por periodos. En este capítulo nos vamos a centrar en el bombeo neumático continuo, pero ya viendo el diseño de un sistema de bombeo neumático. Se les ha enviado también ya la tarea de este día para las horas asincrónicas, que lo pueden encontrar en el criterio de desempeño 7, ¿no? Que corresponde al capítulo 7. En el grupo de la asignatura pueden ver el canal del criterio de desempeño 7, y acá ya está la tarea asignada para las horas asincrónicas, que es describir métodos de diseño de gas lift continuo para el viernes, hasta el día viernes. Y en archivos tienen el plan de la asignatura, donde está también la orientación de cada una de las actividades de esta semana. Bien, entonces empecemos con este capítulo de sistema de bombeo neumático en flujo continuo. Como introducción, vamos a describir un poco cómo se hace el cambio de un sistema de flujo natural al bombeo neumático. El sistema continuo, como habíamos mencionado, es el que más se utiliza. Se utiliza en un 90% de los pozos que trabajan por gas lift. El diseño de un sistema gas lift va a requerir de la determinación de la presión del gas en el casing o tubing a la profundidad específica de una válvula cuando se conoce la presión de inyección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros inyectamos comúnmente el gas en el gas lift desde superficie, y este gas se va a inyectar a través de la válvula a la tubería de producción, de la válvula más cercana a la zona de los baleos. Y como habíamos mencionado, va a permitir que el gas se disuelva en el líquido y esto pueda disminuir su densidad, bajar la presión hidrostática e incrementar el caudal. Pero lo que nos dice acá es que el diseño de un sistema gas lift requiere de la determinación de la presión de gas en el casing. Si bien nosotros tenemos una presión de inyección en superficie, esta presión no va a ser la misma a la presión con la que el gas llegue a la profundidad donde esté la válvula, que permite que el gas ingrese a la tubería de producción. De forma similar a lo que hemos visto con las válvulas, ¿no? Si recuerdan, las válvulas hemos mencionado que tienen una carga de gas a presión en superficie, y al llevar la válvula a la profundidad de asentamiento, cambia la presión porque las condiciones de temperatura incrementan y esta presión con la que está cargada la válvula también incrementa. Pasa algo similar con el gas que se inyecta. Si bien en superficie estamos inyectando gas a una determinada presión, pero este gas al viajar a través de la tubería de producción y al llegar a la profundidad donde está la válvula que permite que este gas ingrese a la tubería, la temperatura también va a incrementar y eso hace que la presión de este gas que teníamos en superficie al llegar a la válvula incremente también. El diseño, además de contar o tomar en cuenta este cambio de presión que existe del gas inyectado, también debe determinar el volumen de gas que puede ser entregado a la tubería a través de una válvula para obtener la relación gas-petróleo apropiada para elevar el fluido a superficie. El diseño nos va a permitir determinar qué volumen de gas va a ingresar a través de la válvula gas lift para obtener una determinada relación gas-petróleo. Y con esta relación gas-petróleo determinar cuánto se alivianaría la tubería de producción y cuánto incrementaría la producción mediante el sistema gas lift. La inyección de gas va a provocar el incremento de la relación gas-petróleo. Antes de que se inyecte el gas de superficie,
tendríamos una determinada relación gas-petróleo. Y al inyectar gas, la relación gas-petróleo va a incrementar. Y esto resulta en una disminución del gradiente de flujo. Vamos a explicar esto de mejor forma con una gráfica. Pero acá, como les estaba mencionando, en este capítulo nos vamos a enfocar en el diseño de un sistema de gas lift en flujo continuo. Y para el diseño se debe tomar en cuenta que la presión con la que se inyecta el gas desde superficie va a ser diferente cuando este gas llegue a la profundidad de asentamiento de la válvula, porque la temperatura incrementa. Y al incrementar la temperatura llegando o profundizando más, la presión también va a aumentar. Y esto hace que la presión de inyección que tengamos en superficie no sea la misma a la presión con la que este gas llegue a la profundidad de la válvula. También hay que determinar qué volumen de gas va a ingresar a la tubería de producción, entre otros aspectos del diseño que los vamos a ir viendo. Hablábamos de la relación gas-petróleo. Cuando inyectamos gas, va a incrementar esta relación gas-petróleo y esto hace que podamos tener un mayor caudal de producción. Esto lo vamos a ver en esta gráfica, que lo habíamos visto en producción 2, ¿no? Si recuerdan, tenemos las curvas del análisis nodal, la curva IPR, que es o representa la productividad del pozo, es decir, cuánto puede entregar el pozo, y las curvas TPR, que representan la demanda de energía del pozo para poder producir. En esta gráfica estamos viendo la IPR, que no cambia, ¿no? Porque el levantamiento artificial no modifica o no ingresa al reservorio, solamente se mantiene en la tubería de producción. Y tenemos diferentes relaciones en este ejemplo gas líquido. ¿Qué es lo que hace el gas lift? Inyecta gas e incrementa la relación gas-petróleo, así como la relación gas líquido. Y esto podemos ver acá un ejemplo. Si tuviéramos una relación gas líquido de 400 pies cúbicos estándar por barriles estándar en este punto, y si inyectamos gas a la tubería de producción mediante el método gas lift, esta relación gas líquido va a aumentar. Pasaríamos, por ejemplo, de 400 a 1000 pies cúbicos estándar sobre barriles estándar. Y al incrementar la relación gas líquido, el caudal también va a ser mayor. Y es de esta manera que mediante el método gas lift logramos incrementar el caudal, ¿no? Ya viéndolo desde el punto de vista del análisis nodal. Si es que se incrementa la relación gas líquido, por ejemplo a 1500, el caudal va a ir creciendo, ¿no? Va a ser mayor. Si incrementamos todavía más esta relación gas líquido, por ejemplo a 2000, vamos a tener el incremento del caudal, pero existe un punto de inversión en el que si la relación gas líquido sigue aumentando, en lugar de incrementar el caudal, va a comenzar a disminuir. Por ejemplo, acá esta curva representa los 2000 pies cúbicos estándar sobre barriles estándar, pero si incrementamos la relación gas líquido a 3000, podemos ver que la pendiente de la curva comienza a cambiar. Y eso hace que en lugar de incrementar el caudal, va a comenzar a disminuir. Y es lo que debemos analizar también en un sistema gas lift, ¿no? Ver cuál sería la relación gas-petróleo o relación gas líquido adecuadas para que la producción se pueda incrementar. Acá vemos dos imágenes donde podemos comparar el arreglo de completación de un pozo cuando estamos en esta primera gráfica en un flujo continuo, cuando estamos por flujo natural, lo vamos a escribir. Y en esta segunda gráfica ya tenemos el levantamiento artificial por gas lift. Se había mencionado que si bien
En el caso del flujo natural, ya tenemos instalados los equipos anticipándonos que el pozo va a operar mediante un sistema gas lift. Ya están los mandriles en el arreglo de completación y ya se tienen válvulas también. Solo que estas válvulas van a ser válvulas ciegas que no van a comunicar el anular con la tubería. Esto en un flujo natural. Están todos los equipos, pero estamos produciendo de forma natural, ¿no? Es un pozo fluyente. Y en el caso de que quisiéramos ya implementar un sistema de levantamiento artificial por la disminución de la producción del pozo, lo que se haría es inyectar el gas y permitir que este gas ingrese a la tubería de producción. En el flujo natural, ¿qué es lo que se encuentra en el espacio anular? Antes de inyectar el gas, ¿qué es lo que ocupa el espacio anular? ¿Fluido de completación? Sí, correcto, el fluido de completación. ¿Y cómo hacemos este cambio? No, de que en el espacio anular esté el fluido de completación a llevar o a dejar el espacio anular libre para que pueda ingresar el gas. Si se puede notar, tenemos acá el fluido de completación, pero para pasar de un flujo natural a un gas lift, tenemos que evacuar este fluido de completación para que quede un espacio libre para que se inyecte el gas. Este proceso se lo hace cuando se llega a iniciar la instalación de un sistema gas lift. Acá tenemos un flujo natural o un pozo con flujo natural donde si bien están todos los equipos de un sistema gas lift, las válvulas están cerradas y en el espacio anular se encuentra el fluido de completación. Cuando queremos cambiar la operación a un levantamiento artificial por gas lift, el fluido de completación ya no debería o ya no está presente, ¿no?, en el espacio anular. Tiene que quedar libre este espacio para que el gas pueda atravesar el espacio anular e ingresar a la tubería de producción. Para esto existe un procedimiento. Para poder evacuar el fluido de completación, el procedimiento se denomina de descarga o unloading. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Para iniciar, ¿podemos leerlo, por favor? Poma, si está presente en la llamada. Vera. ¿Podemos leer la diapositiva? Ya, está bien. Para iniciar el proceso gas lift, se requiere descargar el espacio anular bajo un procedimiento de unloading, debido a que la presión de inyección de gas no es suficiente para alcanzar el punto inferior de inyección. Usualmente el punto de operación es el más profundo. Gracias. Como veíamos en la anterior imagen, la válvula por donde va a ingresar el gas que se está inyectando generalmente es la última válvula, la que se encuentra a mayor profundidad. Si es que solo inyectamos gas por la última válvula, ¿cuál es el objetivo o cuál es la función de las válvulas que están por encima? ¿Cuál es la función de estas otras válvulas? Si solo va a trabajar la última, ¿por qué tenemos más válvulas en un sistema gas lift? Y esto es justamente para poder descargar el fluido que se tenía en el espacio anular, que es el fluido de completación, y poder permitir el paso o el ingreso del gas. Esa es la función que tienen estas válvulas que están por encima, porque el gas es inyectado por la válvula que está a mayor profundidad. Las que están por encima nos ayudan en el proceso de descarga del espacio anular, de descarga del fluido de completación. Una vez que se descarga el fluido de completación, estas válvulas se cierran y la que va a estar trabajando va a ser solamente la última válvula. Veamos el siguiente video. En este video se muestra, ahora sí,
se muestra un modelo de un sistema gas lift, ¿no? Es como una especie de maqueta del gas lift que está hecho a escala y muestra cómo va a operar o cómo va a funcionar este sistema gas lift. Es muy interesante porque es como una maqueta y sí funciona, ¿no? Es un modelo del sistema gas lift y vamos a ver cómo se realiza este procedimiento de descarga. Revisémoslo, creo que estaba por acá, sí. En este modelo lo que se hace es también inyectar gas, asumiendo que las condiciones de superficie estarían por encima de lo que se ha marcado. Y al ir inyectando el gas, al pasar por una válvula o al atravesar una de las válvulas, comienza a ingresar a la tubería de producción. Y mientras se va inyectando el gas va a ir evacuando, o la misma presión del gas va a permitir que se evacúe el fluido del espacio anular. Vamos a ir viendo cómo va descendiendo el fluido que estaba en el espacio anular, ¿no? Se nota que este fluido del espacio anular va siendo evacuado hacia la tubería de producción. Mientras se inyecta gas, este permite que se desplace este fluido y al llegar a la siguiente válvula, esta válvula abre y permite que mayor cantidad de gas vaya a ingresar hacia la tubería de producción. Es de esta forma como se realiza el proceso de descarga o unloading. Se descarga el fluido que estaba en el espacio anular por la misma tubería de producción y se permite que el gas pueda ocupar el espacio que estaba o que ocupaba este fluido de completación en el espacio anular. En este video también se va a poder identificar cómo se realiza el proceso de descarga. ¿Me pueden confirmar si se escucha? No sé si se cortó el audio o está bien. Se escucha. Ya. Inyectamos gas desde superficie y este gas va a permitir que este fluido que estaba en el espacio anular se pueda evacuar, ¿no? Por la misma tubería de producción. El gas inyectado va a permitir que se pueda descargar el fluido. La primera válvula, como se puede ver, va a estar abierta y permite el ingreso del gas. Se sigue inyectando gas mientras el fluido de completación se va evacuando. La segunda válvula va a estar abierta y permite el ingreso del gas y la válvula anterior se va a cerrar. El gas llega a la tercera válvula y la válvula anterior se cierra. Cuando el gas llega a la cuarta válvula, la válvula anterior se va a cerrar. El gas llega a la quinta válvula y la válvula anterior, que sería la 4, se va a cerrar. Y durante este procedimiento vamos a evacuar el fluido del espacio anular y ya vamos a dar paso a la inyección de gas. Para iniciar este proceso gas lift, como hemos mencionado, se requiere la descarga del espacio anular bajo este procedimiento denominado unloading. En esta imagen podemos ver que, como les mencionaba, si es que no necesitáramos descargar el fluido del espacio anular, solamente necesitaríamos una válvula, porque esta válvula, que es la última, que es la más cercana a los valeos, es la que se mantiene operando durante el procedimiento del sistema gas lift o durante la operación del sistema gas lift. En este caso no necesitaríamos aparentemente no necesitaríamos otras válvulas porque esta es la única que estaría operando. Como les he mencionado, la función de las otras válvulas que están por encima es permitir la evacuación del fluido que estaba en el espacio anular, del fluido de completación, para que el gas pueda ocupar el espacio anular.
En esta primera imagen podemos ver un gradiente de presión en una escala, en una gráfica presión versus profundidad vertical verdadera. Y como está ocupando el mismo fluido, en este ejemplo, el espacio anular y la tubería de producción, tenemos un gradiente determinado, ¿no? Esta curva de gradiente que significa que a mayor profundidad la presión incrementa. Si la profundidad aumenta, la presión también va a incrementar. En esta gráfica vemos que tenemos la presión en cabeza de pozo, presión en el wellhead. Esta presión PIO es la presión con la que se inyecta el gas desde superficie, PIO. Esta presión podría ser, por ejemplo, 900 pSI, con una presión de 900 pSI. Y, como hemos mencionado, si tenemos una presión en superficie, al llegar a la profundidad de la válvula, la presión incrementa, porque la temperatura en el pozo va a incrementar. Esta presión o este incremento de presión es simbolizado como PIOD. Sin embargo, según lo que nos indica en esta gráfica, el incremento de presión que se tendría no sería suficiente para alcanzar una presión igual a la presión en fondo de pozo. Como se ve acá, esta es la presión de fondo de pozo y la presión con la que llegaría el gas a fondo es menor a la presión de fondo de pozo. ¿Qué significa? Que si yo con esta presión de 900 pSI, queriendo utilizar una sola válvula gas lift en el sistema, esta presión no sería suficiente para poder alcanzar a la profundidad de la válvula y evacuar todo el fluido. Es por eso que se necesitan otras válvulas, lo vamos a ver aquí en la animación, otras válvulas que son válvulas de descarga. Estas válvulas son indispensables para que el gas tenga la energía suficiente para poder evacuar el fluido de completación. Vamos a ver cómo se realiza el unloading. En esta imagen vemos también una gráfica de gradiente, presión versus profundidad. Este punto representa la presión en cabeza de pozo y la línea roja representa la presión en el casing. La línea azul representa la presión en el tubing. Ambos, el casing y el tubing, poseen el mismo fluido antes de instalar el sistema gas lift y las válvulas se encuentran abiertas. En el proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a comenzar a inyectar el gas y la presión en el casing, que es la línea roja, va a comenzar a cambiar. El gradiente de presión del casing va a empezar a cambiar. Una vez este gas inyectado llegue a la primera válvula, el gas va a ingresar a la tubería de producción y va a hacer que se cambie el gradiente de presión de la tubería también. Disminuye el gradiente de la tubería por la disminución de la densidad del fluido debido al incremento de la relación gas-petróleo. La relación gas-petróleo incrementa y el gradiente de presión de la tubería de producción va a disminuir. Se continúa inyectando gas y vemos cómo van cambiando los gradientes de presión del casing y la tubería. Llegamos a la profundidad de la segunda válvula y el gradiente de la tubería va disminuyendo. Seguimos inyectando gas y va a cambiar el gradiente del casing. Llegamos a la profundidad de la tercera válvula y el gradiente del fluido que estaba en la tubería también va a ir disminuyendo. Y esto va a ocurrir en el procedimiento de descarga hasta llegar a la profundidad de la válvula que va a operar durante el sistema gas lift, ¿no? La que se va a mantener abierta mientras las demás se van a cerrar, las demás válvulas se van a cerrar. No sé si hay alguna consulta hasta el momento, por favor.
Bien, Mamani, ¿puede repetir cómo funciona este procedimiento de descarga o qué ocurre en el procedimiento de descarga de un sistema gas lift? Mamani, ¿está presente? Chambi, ¿podría describir cómo funciona este método, este procedimiento de descarga o qué es lo que ocurre en este procedimiento de descarga? Chambi, ¿está presente? Pérez, ¿qué es lo que ocurre en el procedimiento de descarga? Inge, ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha. Ya. Primero, tanto la presión que hay en el tubing y en el casing son la misma, pero y las válvulas de gas lift están abiertas, pero cuando ya se inicia el procedimiento, se empieza a separar línea roja que sería del tubing y a medida de que se va introduciendo el gas, esa separación se hace más evidente hasta la profundidad que alcanza el levantamiento. Ya, está bien. La línea roja es la presión del casing y sí, se van separando, ¿no? Está bien, gracias. Las dos líneas están con la misma tendencia o tienen el mismo gradiente, porque como indica su compañera, tanto la tubería como el espacio anular tienen el mismo fluido y las válvulas gas lift van a estar abiertas. Por lo tanto, su gradiente va a ser el mismo. Pero a medida que se va inyectando el gas, el gradiente del casing y de la tubería de producción van a ir cambiando. Este gradiente va a disminuir por el incremento de la relación gas líquido. Y esto es gradual, ¿no? Por lo que esto es lo que se desarrollaría en un procedimiento de descarga del espacio anular. Gradualmente se va inyectando el gas y a medida que el gas alcanza cada una de las válvulas, vamos a incrementar la relación gas-petróleo de la tubería y también el gradiente de la tubería va a ir cambiando. Veamos el siguiente subtítulo. Presión de gas a una profundidad determinada. Como se ha mencionado, el gas que se inyecta en superficie va a tener una presión de inyección determinada, pero esta presión del gas no va a ser la misma cuando el gas llegue a la profundidad de la válvula por la temperatura del pozo. Tenemos una presión, por ejemplo, de 900 psi en superficie, pero cuando el gas llegue a la profundidad de la válvula, esta presión va a incrementar. Podría ser 950, 960. Eso es lo que se debe calcular. ¿Cuánto va a ser este incremento de presión? ¿Y con qué presión va a llegar el gas a la profundidad de la válvula? El gas se expande con el incremento de temperatura y se contrae al disminuirla. Aumenta la temperatura y la presión del gas va a incrementar. Uno de los cálculos más importantes requeridos en el diseño gas lift
es la determinación de la presión de gas a una profundidad determinada. Para poder calcular con qué presión va a llegar el gas a una determinada profundidad, tenemos la siguiente ecuación, que puede estar en el sistema inglés en este caso y en el sistema métrico en este otro caso. Presión a la profundidad de asentamiento de una válvula o de la válvula de operación va a ser igual a la presión con la que se inyecta el gas en superficie por la gravedad específica del gas por la profundidad de la válvula sobre E elevado a 53.34 por la temperatura promedio entre superficie y fondo por Z promedio. Z depende de la temperatura pseudoreducida y presión pseudoreducida, que dependen de la temperatura y la presión. Como es Z promedio, va a depender de una temperatura promedio y una presión promedio. Temperatura promedio, ¿entre qué condiciones? Entre superficie y fondo. Y la presión promedio también, una presión promedio entre superficie y fondo. E es la constante de 2.71828. P arroba L es la presión a la profundidad en PSI. P arroba S es la presión en superficie en PSI. SG es la gravedad específica del gas. L es la profundidad en pies. T promedio es la temperatura promedio en grados Rankine. Z promedio es el coeficiente de compresibilidad del gas a la temperatura promedio y la presión promedio. Esto en el sistema inglés con las unidades respectivas, y en el sistema métrico la ecuación es bastante similar, pero trabajaría en este caso con una constante de E elevado a 29.28 por el cambio de unidades. Y en este caso las presiones estarían en kilopascales, la longitud en metros, temperatura en Kelvin. Como es usual, nosotros utilizamos las unidades de campo en el sistema inglés, por lo que vamos a trabajar con estas ecuaciones. En este caso, la ecuación no es tan sencilla de resolver, porque se convierte en un procedimiento iterativo. ¿Qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular la presión en fondo, pero dentro de la ecuación, Z depende de esa presión en fondo, ¿no? Z depende de la temperatura promedio y presión promedio entre superficie y fondo. La presión promedio entre superficie y fondo. Para calcular Z necesito conocer la presión de superficie y la presión de fondo, pero lo que queremos calcular es la presión de fondo. Por lo tanto, se convierte en un proceso iterativo. Determinar Z en función a la presión promedio y temperatura promedio requiere de un procedimiento de prueba y error, ya que no conocemos la presión de fondo, por lo que partiríamos de una presión de fondo asumida. Con esta presión asumida, calcular Z, y con el Z calculado, calcular la presión de fondo. Si son iguales la presión asumida con la presión calculada, esa sería la presión en fondo. Si no son iguales, volvemos a hacer este procedimiento iterativo de prueba y error. Existen algunas aproximaciones que permiten simplificar este procedimiento. Siempre que tengamos una gravedad específica de 0,65, un gradiente geotérmico de 1.6 grados Fahrenheit sobre 100 pies y una temperatura en superficie de 70 grados Fahrenheit, siempre que se cumplan estas tres condiciones, podríamos utilizar estas ecuaciones, que ya no consideran Z y por lo tanto hacen que el procedimiento ya no sea iterativo. Presión a la profundidad sería igual a la presión del gas en superficie más 2.3 presión en superficie sobre 100 por la profundidad sobre 1000. Esta ecuación ya no toma en cuenta Z
por lo que se elimina la iteración, pero esta solo se usa en estas condiciones: 0,65 de gravedad específica, el gradiente geotérmico y la temperatura en superficie. Si nuestra gravedad específica es 0,6, por ejemplo, esta ecuación ya no la podríamos utilizar y tendríamos que seguir el procedimiento iterativo. Como se ha mencionado, la temperatura promedio y presión promedio se la determinaría de la siguiente forma. Temperatura promedio sería la temperatura a la profundidad de la válvula más la temperatura en superficie entre 2. La presión promedio sería la presión a la profundidad de la válvula más la presión en superficie entre 2. Vamos a ver la otra ecuación para compararla con estas ecuaciones. Acá podemos ver, ¿no?, que para calcular la presión a la profundidad necesito Z. ¿Y Z de qué depende? Z depende de esta presión promedio. Y esta presión promedio depende de la presión a la profundidad de la válvula, que es lo que se quiere calcular. Por lo tanto, es un procedimiento iterativo. Dependemos de la variable que queremos calcular. Por lo tanto, requerimos de una iteración. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. En COSIO, ¿podemos leer el ejercicio, por favor? El enunciado. ¿Dije? Sí, leamos el enunciado, por favor. Está bien, Inge. Ejemplo 7.1. Gravedad específica del gas 0,7, presión atmosférica 14,7 psi-A, presión de inyección de gas en superficie 1000 psi-G, profundidad vertical verdadera 8000 pies, temperatura del gas en cabeza de pozo 80 grados Fahrenheit, temperatura a 8000 pies 200 grados Fahrenheit. Determina la presión de gas a la profundidad de 8000 pies. Bien, gracias. Tenemos los datos: gravedad específica, la presión de inyección de gas en superficie, cuál es la profundidad, temperatura en fondo, la temperatura a 8000 pies de 200 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura en cabeza, 80 grados Fahrenheit en superficie. En fondo, 200 grados Fahrenheit. Hay que determinar la presión del gas a la profundidad de 8000 pies. Si lo podemos graficar, acá tenemos las válvulas y la profundidad a la que se va a hacer la inyección. Profundidad es de 8000 pies. En superficie, la presión de inyección del gas es de 1000 psi-G. Y queremos saber esta presión, ¿con qué presión llegaría a la profundidad de la válvula? El gas, ¿con qué presión llegaría a la profundidad de la válvula? Vayamos paso a paso entonces. Lo primero que podemos calcular es la temperatura promedio. Vamos a ir paso a paso. Lo vamos a resolver en MATCAD. Bien, vamos paso a paso entonces. Paso 1, determinar la temperatura promedio. ¿Cuánto será la temperatura promedio? Temperatura en superficie 80 grados Fahrenheit, temperatura en fondo 200 grados Fahrenheit.
¿Cuánto es el promedio? ¿600 140. Gracias. 140 grados Fahrenheit. El paso 2 es que podamos determinar o asumir una presión. Vamos con el paso 2. Paso 2. Asumir una presión a la profundidad, P/L. Asumimos qué presión tendríamos a la profundidad de la válvula. Sabemos que la presión en superficie es de 1000 psigs y como la temperatura incrementa en el pozo, la presión también va a incrementar. Puede ser 1010, 1050, eso es lo que vamos a asumir. Para una primera iteración se tiene una ecuación que la vamos a ver en las diapositivas. Vamos acá. Para una primera iteración, lo que tendríamos es esta ecuación, ¿no? La presión a la profundidad asumida es igual a la presión en superficie más 2.5 por 10 a la menos 5 presión en superficie por la profundidad. La voy a copiar y la vamos a calcular. Bien, la presión a la profundidad es igual a la presión en superficie. Vamos a trabajar con PSIGs y luego vamos a hacer la conversión a PSIA. Presión en superficie, 1000 PSIGs más 2.5 por 10 elevado a la menos 5 por nuevamente la presión en superficie, 1000 por la profundidad en pies, 8000. ¿Cuánta es la presión asumida? $1200. Sí, correcto, 1200 PSIGs. Vamos a cambiar el formato acá. 1200 PSIG. Este es el paso 2. Vamos por el paso 3. Una vez que hemos determinado la temperatura promedio, la presión asumida, determinaremos cuál es la presión promedio. Paso 3. Determinar entre superficie y fondo. La presión promedio va a ser la presión en superficie 1000, acá está, 1000 PSIGs, más la presión en fondo, que hemos calculado 1200, entre 2. ¿Cuánto es la presión promedio? 1100. 1100. Y las unidades aún estamos trabajando en PSIG. Bien, una vez que tenemos ya la estimación de la presión promedio y la temperatura promedio, vamos a calcular temperaturas pseudocríticas y presiones pseudocríticas en función a las ecuaciones que dependen de la gravedad específica del gas. En el ejercicio nos da el dato de gravedad específica. Gravedad específica 0,7. Esta gravedad específica la reemplazamos en temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica en estas dos ecuaciones y podemos calcularlas. Voy a anotar entonces paso 4.
Y les voy a pedir que los resultados los puedan escribir en el chat de temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica. Paso 4, determinar la temperatura y presión pseudocríticas. Vamos a irlo viendo así. La gravedad específica es de 0.7 y tenemos ya las ecuaciones para temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica. Podemos escribirlo en el chat, por favor, y me avisan si es que ya han mandado al chat para que pueda verificar si aparece o no su mensaje. Y aparecer. Ah, sí, gracias. Envío Percy, está bien. Y veremos las demás personas, por favor, mandaremos el resultado. Dije el otro, la unidad, error de este país la había colocado. Pese y De así. corrector, ¿no? Sí, no hay problema. Sí. Está bien. Recordemos la gravedad específica 0.7. Voy a ir resolviéndola acá mientras van mandando sus respuestas. Está bien, recordemos las unidades. En el caso de la temperatura nos dará en grados Rankine y en el caso de la presión en PSI. Bien, verifiquemos los resultados. Tenemos la temperatura pseudocrítica en grados Rankine 389.375, está bien. Y la presión pseudocrítica en PSI-A 669.125, es correcto. Continuemos entonces. Cuando ya hemos calculado la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica, el paso 5 es poder determinar las condiciones pseudo reducidas. Paso 5. Determinar
las condiciones pseudo para determinar Z, ¿no? La presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida es la presión sobre la presión pseudocrítica y la temperatura sobre la temperatura pseudocrítica. Entonces veamos, vamos a escribir la ecuación. Temperatura pseudo reducida es igual a la temperatura promedio, lo voy a escribir así, sobre la temperatura pseudocrítica. En este caso promedio, porque nos pide que calculemos un Z promedio, por lo que la temperatura va a ser la temperatura promedio. Presión pseudo reducida, lo mismo. Presión pseudo reducida va a ser igual a la presión promedio dividido entre la temperatura, la presión pseudocrítica. La temperatura promedio ya la tenemos. Temperatura promedio era de 140 grados Fahrenheit. Esto en grados Rankine, ¿cuánto es? 140 grados Fahrenheit en Rankine. $599.67. Gracias. Lo vamos a redondear a 600. ¿Sí? Vamos a adicionar directamente 460. Va a ser 600 grados Rankine. Temperatura promedio. Y la presión promedio, que es la del paso 3, 1100 PSIGs. En PSIAs 1114.7 PSIA. Teniendo ya estos dos datos de temperatura promedio y presión promedio, lo voy a escribir también acá al lado. Vamos a reemplazarlo en la ecuación de las condiciones pseudo reducidas. Entonces, la temperatura pseudo reducida sería temperatura promedio 600 entre la temperatura pseudocrítica. Temperatura pseudocrítica 389.375. Temperatura pseudo reducida es igual a 1.541. Presión pseudo reducida, lo propio, presión promedio, 114.114.7 dividido entre la presión pseudocrítica, 669.125. Va a ser igual a 1.666. ¿Pueden corroborar los resultados? ¿Están bien? Sí, ya sale eso. Sí, está bien. Bien. Una vez que tenemos la temperatura pseudo reducida y presión pseudo reducida, podemos calcular Z. Con estos dos datos calculamos Z, ya sea por la gráfica o por alguna correlación. Si utilizamos la gráfica, recordando un poco lo que habíamos visto en Reservorios 1 y también en Producción 2, teniendo la gráfica en los ejes, tenemos la presión pseudo reducida en el eje X, se intersecta con la temperatura pseudo reducida, que es una de las curvas, y obtenemos el valor de Z del eje Y. Para que no haya variación en los resultados entre uno y otro, tal vez en alguna práctica o en algún examen, vamos a utilizar la correlación de Papay, que es para el cálculo de Z y también depende de las condiciones pseudo reducidas, presión pseudo reducida y temperatura pseudo reducida. Trabajaremos con la correlación de Papay entonces, y el paso 6 sería determinar Z. Hagamos el reemplazo, por favor, y me dictan el resultado.
0,86,2 me sale, Inge. Ya lo vamos a verificar. 0,862. Pueden verificar si tienen el mismo resultado. Sí, que sale lo mismo. Ya. Sí, correcto, 0,862. Este es el valor de Z promedio. Es promedio porque está evaluado a las condiciones de presión promedio y temperatura promedio. Una vez que tenemos Z, podemos directamente reemplazarlo en la ecuación para la determinación de la presión a la profundidad de la válvula. Veamos la ecuación en el sistema inglés. Recordemos que en esta ecuación debemos trabajar con PSI, ¿no? Para la presión. La longitud en pies, temperatura en grados, Rankine. La voy a copiar donde estamos resolviendo el ejercicio. Paso 7. Determinar la presión a la profundidad. Presión a la profundidad es igual a la presión en superficie. Presión en superficie en PSIA era 1000 PSIGs, la presión en superficie, en PSIA 1014.7. Por E, voy a buscar si tengo acá esa constante, E, elevado a la gravedad específica del gas, de los datos también era 0,7. Sí, 0,7. Por la profundidad, 8000 pies. Dividido entre, lo vamos a hacer así, 0,7. La constante 53.4 por la temperatura promedio en grados Rankine, 600, está acá, temperatura promedio 600. Z promedio, 0,862. ¿Cuánto es la presión a la profundidad? 1365,576. Verificaremos. 1243,070, Inge, redondeado. Sí, 1243,07. ¿Alguien más tiene otro resultado? Por favor, verificaremos los reemplazos. Está bien, Inge. Bien, 1243.07 PSI. Si lo llevamos a PSIG para hacer la comparación con la presión asumida, vamos a restarlo 14.7. 1243.07 menos 14.7, tendríamos una presión de 1228.37 PSIG. La presión asumida, vamos a escribir, asumida era de, y la hemos calculado en el paso 1, paso 2, presión asumida 1200 PSIG. Y la presión calculada es 1228.37 PSIG. Como no son iguales, tenemos que realizar otra iteración. Acá lo voy a escribir y la presión calculada es de 1208.37 PSIG. Dado que no son iguales, debe iterar
la presión calculada se convertirá en la nueva presión asumida. Pasos tenemos que repetir a partir de este resultado. Hay que repetir los pasos desde el paso 3. Vamos a considerar esta presión como la nueva presión asumida y repetimos todo el procedimiento desde el paso 3. Bien, voy a copiar acá los pasos para no volverlo a escribir. Y este procedimiento iterativo generalmente va a concluir en la segunda o tercera iteración. Ya vamos a tener el resultado correcto. Repetimos por qué necesitamos este procedimiento de iteración por Z, ¿no? Porque Z depende de, Z es dependiente de la presión promedio y de la presión de fondo. Por lo tanto, necesitamos iterar. Voy a revisar para copiarlo. Y vamos a terminar el ejercicio con las iteraciones. Bien, entonces necesitamos repetir los pasos a partir del paso 3, ¿no? Voy a ponerlo como un paso 3.1 para la primera iteración, 3.1, y teníamos la presión en superficie de 1000 psigs más la presión en fondo asumida. La presión en fondo asumida, la nueva presión asumida es de 1228.37, es lo que voy a reemplazar acá. 1228.37. La presión promedio va a resultar ser 1114.185 psigs. Esto lo vamos a llevar a PSI. 1114.185 más 14.7. La presión promedio en PSI sería de 1128.885. Con esta nueva presión promedio repetimos el paso 4, como es la siguiente iteración, paso 4.1. Temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica no van a cambiar porque la gravedad específica no cambia, ¿no? Por lo tanto, estos resultados se van a mantener igual. Temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica se mantienen. El paso 5, para la primera iteración, 5.1, determinar las condiciones pseudo-reducidas. Temperatura pseudo-reducida es la temperatura promedio sobre la temperatura pseudocrítica. Como solo está cambiando la presión, la temperatura no se va a ver afectada. Entonces la temperatura pseudo-reducida tampoco cambia. Lo que sí va a cambiar es la presión pseudo-reducida en función de la presión promedio. Esto lo voy a borrar y vamos a copiar este resultado de la presión promedio. Presión pseudo-reducida es igual a la presión promedio, la nueva presión promedio en esta iteración, 1128.885 entre la presión pseudocrítica que no cambia. La nueva presión pseudo-reducida es 1.687. Con estos dos valores vamos al paso 6.1 por la iteración y determinamos Z. Z es igual a 1 menos 3.52 presión pseudo-reducida, la nueva presión,
1.687. 10 elevado a 0, 9813, temperatura CO2 reducida, 1.541, más 0.2774 más presión CO2 reducida, 1.687, sobre 10 elevado a 0.8157, temperatura CO2 reducida, 1.541. Reemplazando los valores en la ecuación de Z, tendríamos un valor de Z de 0.861. Con este resultado de Z determinamos la presión a la profundidad. Voy a volver a copiar la ecuación. Presión a la profundidad, presión en superficie, 1014.7 psi por E elevado a la gravedad específica, 0.7 por la profundidad 8000 pies entre la constante 53.34, la promedio 600, Z promedio 0.861. ¿Cuánto nos da la presión? 1243. 3,363 PSI. En PCIG, ¿cuánto sería? ¿Lo podemos calcular, por favor? 1228,663. 300. 228, 663. PCIG. ¿Cuánto era la presión asumida? Presión asumida 1228.37. Lo voy a copiar. PCIG. Presión asumida 1228.37 PCIG. Presión calculada 1228.663 PCIG. Aún no son iguales, ¿no? Por lo tanto, vamos a requerir una siguiente iteración. Estas dos presiones son diferentes. Si bien en los números enteros sí son los mismos, pero en los decimales todavía está variando, no son iguales y tenemos que hacer una tercera iteración. Podemos completar con eso el ejercicio. Lo vamos a hacer rápidamente. Para la tercera iteración, determinamos la presión promedio, luego la presión pseudo reducida, Z y nuevamente la presión a la profundidad. Determinamos la presión promedio. Esta presión que se ha calculado de 1228.663 se convierte en la nueva presión asumida, 1228.663. La presión promedio, la nueva presión promedio es de 1114.322 psi. En PSI de 1129.0032. La temperatura pseudo reducida y presión pseudo reducida son las mismas. Ya no las vamos a calcular, solamente voy a copiar los resultados. Pseudocríticas, perdón. Temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica no van a cambiar. Este sería el paso 4.2 de la segunda iteración. El siguiente paso es calcular las condiciones pseudo reducidas. Como estamos en la siguiente iteración, será el paso 5.2. Temperatura pseudo reducida no va a cambiar, por
promedio no cambia, la presión pseudo reducida sí va a cambiar. Presión promedio 1129.032. 1129.032 y la presión pseudo reducida va a ser 1.687. Se vuelve a calcular Z, cambiando la presión calculada, presión pseudo reducida 1.687, 1.687 y con este resultado Z va a ser el mismo, 0.861. Teniendo el mismo valor de Z, ya en esta última iteración nos va a dar el mismo resultado que el valor supuesto. Reemplazamos presión en superficie 1014.7 por E elevado a la gravedad específica por la profundidad sobre 53.34, temperatura promedio que es 600 y Z promedio, que es la que se acaba de calcular, 0.861. En esta siguiente iteración, la presión es de 1243.363, que es la misma que la presión que se ha asumido. Lo voy a copiar para que lo podamos comparar y con eso concluiría el ejercicio y la iteración. Estos son los valores asumidos. 1220.663 PSIGs y el calculado es 1228.663 PSIGs. Por lo tanto, se verifica que el valor asumido es igual al calculado y esta sería la presión a la profundidad de asentamiento de la válvula. De 1000 PSIGs con el que se inyecta el gas en superficie, al llegar a la profundidad de 8000 pies, la presión incrementa a 1228.663 PSIGs. ¿Alguna consulta? Bien, con eso concluiríamos la clase de hoy y les dejo con el trabajo que tienen para la hora asincrónica, que es un trabajo de investigación. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Les voy a enviar las observaciones al artículo de la etapa 3, a los canales que hemos creado para cada equipo, para que los corrigiendo y la siguiente semana vamos a trabajar más con los artículos. Les dejo con el trabajo de investigación ahora. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, Inge. Gracias, hija. Hasta luego. Hasta luego, Inge. ¿Me escucha? Sí, Espinosa. Sí, ¿podría pasarlo el ejercicio como el anterior parcial? Ya, lo voy a guardar para podérselos pasar. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Inge.